En este video, para la clase de estudio de la educación como antropogénesis, les estaré comentando sobre los temas abordados a lo largo de este semestre lleno de aprendizaje, los cuales son los siguientes. El primero, el hombre como physis o naturaleza. 2. Hombre como polis. 3. La construcción social de la realidad. La educación como acontecimiento ético y vital. Y por último, será el tema de el impacto del concepto de la cultura en el concepto del hombre. Para empezar con el tema del hombre como physis o naturaleza, tenemos que tener en claro que el ser humano pertenece a la naturaleza. Ocupa espacio y también tiempo. Physis es aquel ámbito en el cual todo se produce viniendo una cosa detrás de otra, incluyendo los dioses. La physis era autosuficiente, no necesitaba creador alguno. Darwin, en el siglo XIX, quedó convencido de la evolución. Una dificultad surgió como compaginar herencia biológica, necesidad y evolución biológica. Pero en este caso, en la educación se interviene en la conducta de individuos, los cuales son el resultado concreto de la genética. La herencia genética de un individuo humano se objetiva en el cerebro de el cerebro que explica una gran parte de la conducta. El cerebro del hombre es el resultado de la evolución filogenética. La herencia genética programa al cerebro y pone en funcionamiento a las glándulas endocrinas, que segregan hormonas o sustancias químicas que cumplen diversas funciones. Por otro lado, tenemos el cuerpo carnal, que es donde el hombre, desde la perspectiva natural, es organismo psicobiológico, que se intelige a partir de la evolución de la genética, del sistema nervioso y de la endocrinología. El cuerpo es materia en oposición a espíritu, pero es materia corpórea, es decir, aquella materia que no nos permite estar presentes en el mundo. En la literatura bíblica incluso el cuerpo es siempre inferior al espíritu, así cuando el evangelista Juan se refiere a la encarnación de Dios. Para finalizar, sería una aportación muy importante de agregar que nosotros sin la educación no seríamos lo que somos ahorita, no tendríamos modales, seríamos unos animalitos que no tienen principios, porque los animalitos pues en sí no saben lo que hacen, si está bien o está mal. En cambio nosotros, al tiempo en el que hemos crecido desde pequeños, en nuestras casas nos enseñaron a tener nuestros comportamientos correctos, o lo que la mayoría de la gente piensa que es correcto, lo socialmente correcto. También es importante agregar que nosotros solo somos carne débil, que ante cualquier seducción o ante cualquier debilidad caemos, y pues eso es importante, dominar a la carne, tener el poder nosotros sobre la carne y tomar la posesión de nosotros mismos, no dejar que nuestros impulsos nos hagan hacer cosas que no son correctas. Este tema es el tema del hombre como polis, en el cual estaremos hablando sobre el estudio de la dimensión corpórea o carnal del hombre, que en el tema anterior, que es el hombre como physis, no se descifra en totalidad el hecho del antropológico y no se explica del todo. Por otra parte, la evolución de las especies implica sin duda mutaciones genéticas. Por ejemplo, si nosotros no hubiéramos tenido una mutación, no hubiéramos existido o no hubiéramos tenido una nueva especie. Por otra parte, el anthropos no solo tiene un pretérito tras, sino un presente en sí mismo y un porvenir delante. Su modo de existir consiste en relacionarse sin desmayo. Esas relaciones se llaman memorias, percepciones y decisiones, a comparación de que un animal únicamente le queda padecer el tiempo, para que él solo
para lo que él solo es, por cierto, el pasado y el presente. 31. En su obra Lecciones sobre la filosofía de la historia, mientras que el espíritu avanza según la historia universal. En este tema también mencionamos los símbolos, que son los que especifican a la cultura, una de las 3 dimensiones de toda civilización, juntamente con las técnicas e instituciones sociales. El lenguaje humano introduce la cultura y portando el símbolo y la hermenéutica. Los objetos del mundo o se saben bien por sensaciones o bien por ciencia, o se modifican mediante técnicas al vivir. El ser humano conoce cosas, elige cosas y adapta o transforma algunas a fin de poseer lo que él quiere. En este tema nos deja de enseñanza que hablamos sobre el hombre como polis y que para la teórica nos lleva al conocimiento. Si se quiere saber algo, hay que modificar algo, ver la naturaleza exclusivamente como un depósito de energías explotables y constituye una manera de autodestruirse. Por otra parte, con la cultura de los símbolos, el hombre ve al mundo con las técnicas y con las cuales las modifica. Y también vemos cómo el hombre se apropia del mundo mediante el lenguaje. En el tema de la construcción social de la realidad, vemos cómo la existencia humana se desarrolla empíricamente en un contexto de orden, dirección y estabilidad. Podemos señalar el hecho evidente de que todo se desarrolla individual del organismo. Está presidido por un orden social. En un segundo término, podemos decir que la apertura al mundo intrínseca biológicamente a la existencia humana es simplemente transformada. El orden social no se da biológicamente ni deriva de datos biológicos en sus manifestaciones empíricas. Es decir, que nosotros somos como actores en una obra de teatro. Nadie sabe en realidad si es cierto lo que otra persona está diciendo, a menos que sea esa persona. Esa persona es la única que sabe la realidad de los hechos y lo que está pasando. Todo lo que nosotros conocemos o como bueno o como malo se ha establecido a través de otras personas que para ellos eso es lo correcto y eso es lo malo, y hace que nos hace a nosotros verlos de la misma manera de la que él lo ve. Pero en realidad nosotros no sabemos si esas acciones sean buenas o sean malas a través de otras personas. Las hacemos porque está dicho o nos han inculcado que eso está bien y que eso está mal. Pero todas las personas tienen diferentes puntos de vista. Ninguna va a estar en lo correcto o en la realidad, porque todos tienen maneras diferentes de ver la vida y todas tienen verdades diferentes. No existe una verdad absoluta. En este tema de la educación como acontecimiento ético y vital, para Melich lo moral es un marco cínico normativo que proviene del espacio público y de una cultura concreta. Era una determinación de tiempo de la historia. Por otro lado, lo moral también está visto que es como una gramática compuesta de signos, categorías, principios, ritos y hábitos, valores que fabrican y ordenan y que también organizan el mundo. Las entidades sociales como el Estado, la escuela, la familia, la iglesia, los medios de comunicación, las costumbres culturales y la mismidad son aquellas que han atribuido el universo moral para inventar y banalizar las concepciones sobre la vida cultural, educativa y social. La moral influye a la mismidad docente para mostrar fidelidad en cuanto a su estilo pedagógico y a su metodología, que puede ser asignada por el sistema educativo, la institución o desde su particularidad. Como segundo componente se encuentra el contexto sociocultural, en el cual vive y convive el estudiante. Dentro y fuera de la institución busca el logro de fines y objetivos en común dentro del sistema escolar. En esto hay 4 tipos de conceptos. El primero es el juicio moral, el segundo el contexto sociocultural, el tercero el ego modelo,
Y por último, el concepto valorativo. Este tema también está visto como una propuesta alternativa que permite cruzar la frontera para situarse en la realidad del otro. Es decir, antes y después del encuentro cara a cara con el otro, la ética moral y la moral son palabras con significados divergentes. La moral es aquella que posee leyes homogeneizantes propias de la mismidad, globalidad y totalidad. La ética es como la columna vertebral de nuestras acciones, nuestra vida y nuestra conciencia. Este tema nos ayuda a mejorar a cada uno y no a los demás, ya que son valores y conductas de uno propio. Cada quien sabe cómo mejorar y cómo puede aplicar estos valores en la vida. Claro, esto depende mucho de cada persona y cómo vea la vida esta persona que tiene que tomar sus propias decisiones. Y por último les estaré hablando sobre el impacto del concepto de cultura en el concepto del hombre. El concepto de cultura ha tenido un gran impacto en la forma que se entiende la naturaleza y el comportamiento humano. La cultura se refiere a los patrones compartidos de pensamiento, comportamiento y valores que caracterizan a un grupo determinado. Este concepto ha modificado la forma en que se percibe la animalidad del hombre, abriendo nuevas perspectivas y dando lugar a nuevas interpretaciones. Antes de que el concepto de cultura fuera desarrollado, se pensaba que la naturaleza humana era en gran medida biológica y que ciertos rasgos eran innatos e inmutables. Sin embargo, la cultura ha demostrado que el ser humano es en gran medida un producto de su entorno social y que el comportamiento humano es significativamente influenciado por el contexto cultural en el cual se desenvuelve. La cultura también ha permitido la comprensión de que el hombre no es simplemente un ser biológico, sino que es un ser social, que está en constante interacción con otros individuos y su entorno cultural. Esto ha llevado a un mayor reconocimiento de la importancia de la educación, la socialización y la comunicación en el desarrollo humano. En resumen, todo esto, el concepto de cultura ha tenido un impacto significativo en la forma en la que se ha pensado y se piensa sobre el ser humano, permitiendo una mejor comprensión de su naturaleza social y de la influencia que el entorno cultural tiene en su comportamiento y desarrollo. Bueno, y esto es todo. Quiero agradecerles a todos ustedes por el tiempo que me han brindado en escuchar este pequeño resumen de lo que aprendí estos 6 meses. Muchas gracias al profe Víctor por ser un gran maestro y a todos. Gracias.